Buenos días con todos, estimados estudiantes. Voy a dar inicio ya a lo que corresponde a la segunda clase. El día viernes anterior, de cierto modo, era un poco comprensible el tema de que iba a haber mucha inasistencia. Recién se integraron a clases normales prácticamente desde el día lunes. Entonces vamos a retomar los temas que conversamos el día viernes anterior. Voy a hacer un ejemplo práctico para que ustedes puedan desarrollar con total normalidad la tarea que está subida a la plataforma. ¿Ok? Entonces voy a iniciar, como ya es costumbre, tomando la respectiva asistencia. Ok, los voy nombrando y por favor me ayudan. Víctor, tema cámara, por favor. Solamente tengo a Ashley Reto con el tema de la justificación con Mr. Ochoa por su cámara. Caso contrario, no hago válida la asistencia. No sé cómo indicar esto. El día de hoy hay reunión de padres y desde el inicio de clases se indicó el tema de las cámaras. Estoy hablando con estudiantes de segundo bachillerato, por favor. Andrés Álava. Mister. Mande. Dice Kersin que no le prende la laptop. Perdón. Dice Kersin que no le prende la laptop. Ya, en ese caso, si no logra integrarse a clase, le toca realizar la respectiva justificación. Ok, Andrés, me indica que tienes un problema con el micrófono. Jocelyn Arriaga. Presente. Gracias. Cristina Young. Presente. Alberto Balseca. No. Alain Baus. Presente. Alain, ok, gracias, Alain. Juan Diego Briones. Presente. Javier Campaña. Matías Campaña. No. Matías Campaña. Nicole Campaín. Percy Casal. Presente. Leslie Chichande. Leslie. No. Alejandro Díez. Alejandro. No sé si lo agregué a Alejandro. Alejandro Díez. No veo tu cámara, Alejandro. Queda pendiente. Aratza Gaibor. Presente. Gerald González, me indicó un tema de micrófono. Chantal Gobea. Presente. Natalie Guamán. Natalie Guamán. No. Nick Lalama. Nick Lalama. No está el compañero Nick. Escucha, mister. Perdón. Presente. Nick Lalama. No te logro ver, espera un momento. Ok, Nick, ya te logré visualizar. Víctor López. Presente. Gracias, Víctor. Kelly Muñoz. No. Yair Nieto. Yair Nieto. Presente. Listo. Damaris Polo. Damaris Polo. Ausente Damaris. Ashley Reto. Presente. Kerstin Reyes. Presente. Ronnie Rodríguez. Presente. Katia Roldán. Presente. María Emilia Seminario. Presente. Génesis Toaza. Presente. Katia Valencia. María José Vasco. Presente. Ricardo Vera. Presente. Luis Villalba. Presente. Scarlett Villarreal. Presente. Ok, solo necesito apellido de los estudiantes que fueron integrados un poquito tarde para poderlos registrar, en el caso de que los tenga puesto como falso.
Creo que campaña es uno, ¿verdad? Sí. Matías, correcto. ¿Alguien más? Leslie, me parece también. Leslie. Sí. Yo, mister. Apellido. Balseca. Ya, Balseca, aquí ya te registré aquí el atraso. Yo. Natalie, me parece también. Natalie Guamán. Z. Ok. Kelly no la vi en sala de espera. Damaris tampoco. Y Katia, bueno, Katia creo que sigue teniendo un problema. ¿Mandé? ¿Me está escuchando? Ah, Damaris. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Tendríamos ausente a Kelly y Katia. Dame un segundo, por favor. Ok, listo, gracias. Entonces, a ver, por favor, repito, ¿no? Al inicio no estaban todos los compañeros, la mayoría se ha conectado un poquito tarde. Les recuerdo, para el primer trimestre era 7:15 la clase, para este segundo trimestre nos han puesto 7:20. Entonces, por favor, el tema de la asistencia, 7:15, 7:20 empezamos la clase, 7:25 admito al último estudiante. Creo que nos hemos acostumbrado a conectarnos a cualquier hora y que se les resete en sala de espera el ingreso, por favor. Entonces, simplemente estudiante que esté con cámara apagada o pasa de los 5 minutos del inicio de clases, ya no será admitido en la clase y tendrá que justificar, ¿no? Es la única forma de cierto modo, hacer entrar en razón a los estudiantes de segundo bachillerato. Es muy importante el tema de la responsabilidad. Ok, vamos a dar inicio, como les había conversado en la clase anterior. Bueno, tuvo bastante ausencia por el tema de que recién nos íbamos a reintegrar al segundo trimestre. Entonces, la clase anterior ya se conversó un poquito sobre esta nueva unidad, corresponde a base de datos. Conversamos con los estudiantes que estaban ese día disponibles, que era una base de datos que simplemente era un gran almacén de información donde yo podía almacenar los datos dependiendo de distintas situaciones que se presentan. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la herramienta que vamos a usar para este segundo trimestre? Es Access. ¿Sí? Es una herramienta de Office. ¿Ok? Que lo más común es que todos la tengamos disponible en nuestro computador. Si tenemos herramientas como Word y Excel, estas son las herramientas más comunes que vienen en el paquete de Office. ¿Ok? Para la tarea del día de hoy, todavía no necesitan usar Access. Como pueden ver en plataforma, ya les comparto plataforma, la parte de Access está planificado para la siguiente semana. ¿Ok? La parte de Access está planificado para la siguiente semana. Lo que vamos a hablar un poco el día de hoy es el tema de las bases de datos. Pueden ver en su plataforma, les he expuesto un video. Aquí en este video, en la pantalla inicial del video, tienen 3 gestores de base de datos muy conocidos, aparte de Access. Access es una herramienta de bases de datos muy gráfica, ¿ok? Mientras que si ya nos vamos por el lado de una programación en base de datos, los más conocidos es MySQL, Oracle y SQL Server, ¿ok? Esos son los principales gestores de bases de datos, ¿ok? En la tarea estoy pidiendo ejemplos, ¿no? Entonces aquí ya les estoy dando 3 ejemplos, más Access serían 4, ¿verdad? Y en la diapositiva que les voy a mostrar también tengo varios ejemplos para que ustedes puedan complementar su tarea. Por favor, el tema de los portafolios, yo envié en el grupo una estructura, ¿no? Ayer en reunión de docentes se nos indicó que para evitar confusiones, evitar dudas de los temas de la forma de trabajar portafolio, entonces nos indicaron que por favor los estudiantes elijan. Pero lo que sí quiero, por favor, para computación y física, informática y física, lo que sí quiero es que venga separado por parciales. ¿Ok? Dentro de una carpeta pueden venir los 3 archivos parciales o las 3 subcarpetas como les compartí y dentro de ellas los documentos respectivos. Pero eso sí, por favor, aquellos que vayan a hacer documento conceptual y quieran agregar las tareas dentro del documento, lo pueden hacer como enlace en la parte final. Algunos lo hicieron así, toda la parte conceptual y al final los enlaces de la tarea de dicho parcial.
Entonces, les dejo a su criterio, ¿verdad? Lo que sí espero, por favor, es que venga por parciales. Puede ser mediante la estructura que yo les indiqué de la carpeta principal, 3 subcarpetas, y dentro de cada carpeta el documento por parcial, o simplemente la carpeta principal y dentro de esa carpeta principal los documentos por parcial. ¿Ok? Como algunos lo hicieron. ¿Estamos claros en la parte de portafolio? ¿Sí? Como a ustedes se les hizo más fácil trabajar, pero lo que sí les pido, por favor, es que venga separado por parciales. ¿Ok? El día de hoy, el tema conceptual que ustedes deben ya ir realizando para su portafolio. Recuerden que esta vendría a ser nuestra primera clase de informática. Entonces, el tema conceptual es base de datos. ¿Qué debe venir mínimo como concepto? ¿Qué es una base de datos? ¿Sí? ¿Para qué sirven las bases de datos? Y ejemplos de proveedores de bases de datos. Con eso ustedes tienen la parte de resumen de esta primera clase. ¿Ok? Recuerden que pueden hacer un resumen, pueden hacer un mapa conceptual de la clase. Me escribieron por interno por el tema de la tarea de física. Ojo, por favor, la tarea de física es un mapa conceptual, pero no de la clase. Era un mapa conceptual de temas adicionales de la unidad 3, que servían para cerrar la unidad 3. ¿Sí? Era un mapa conceptual sobre qué nos indica la ecuación de Bernoulli, era el teorema de Torricelli. Ok, es un mapa, eso sí es una tarea. El mapa conceptual que debían elaborar en física de la clase que vimos era qué era tensión superficial, qué era la viscosidad, ¿sí? Esos son los temas conceptuales. La tarea era muy aparte, ¿no? Porque por ahí me indicaron, mister, el mapa conceptual que hacemos como tarea, ese mismo lo agregamos como parte conceptual. En ese caso no, porque no tenía, la tarea era un tema diferente a lo que trabajamos en clase de física. ¿Ok? Entonces, con eso cierro la parte de portafolios. El día de hoy, asimismo, se les va a conversar a los representantes. Pueden hacerlo mediante la estructura de carpetas que está en el canal de Zoom que yo les compartí, o pueden hacer documento, pero eso sí, por parcial. Un documento del primero, uno del segundo y uno del tercero. Y los que deseen, al final de cada documento, como un tipo anexo, ponen tareas y pueden poner los enlaces. En caso de que alguien no lo maneje con el enlace en el documento, lo único que hace ahí sí guarda el archivito de la tarea en la carpeta respectiva. Si lo va a hacer como la estructura que yo compartí. ¿Sí? Para ya no generar confusión, para ya no generar dudas, para ya no generar incertidumbre, por decirlo así, de que me piden así, me piden así, me piden así. Entonces, lo único que sí les pido es organizado por parciales. ¿Ok? Entonces, con eso yo cierro el tema de portafolio. Como indiqué en la clase anterior, aquí lo pueden ver, tienen una definición clara de base de datos. Recuerden no hacer capturas. Ustedes elaboran el resumen o el mapa conceptual. No hacer capturas de lo que está en plataforma. ¿Ok? Entonces, aquí les he ayudado con un concepto muy técnico de lo que es la base de datos, etapas de diseño, ¿sí? Esta parte se las explico brevemente, ¿no? Cuando, en el caso de que nos dediquemos en nuestra vida profesional a la creación de bases de datos, estos son los pasos que hay que seguir. Inicialmente tenemos que tener todos los requerimientos del usuario, ¿ok? ¿Qué necesita tener él en la base de datos? Para luego ya hacer el diseño conceptual. Documentos, cómo va a quedar la base estructurada, luego ya la parte de programación y luego ya usar todo lo que son los elementos físicos para la creación de dicha base de datos. Entonces, todo empieza obteniendo los requerimientos, ¿sí? Entonces, ahí están algunos ejemplos de gestores de base de datos que les va a servir para su tarea. Y la tarea, por favor, ya voy a ver la de física. La tarea de física tenía fecha 22. Aquellos que no han entregado, ya le envío el informe a Mr. Ochoa. Ok, a ver, miren. Aquí ingresan a este enlace y van a descargar un archivo de Word. Ustedes lo completan, lo suben a su repositorio, ustedes ya saben ese proceso, y me envían el enlace a través de plataforma, ¿no? En el caso de utilizar la estructura de portafolio compartida, ustedes solo guardan su archivo en la carpeta parcial respectiva, ¿no? Lo guardan en su respectivo portafolio. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Para ya no generar el tema de la duda,
estoy indicando clase a clase, voy a indicar cuál es la parte conceptual que deben elaborar y la tarea que van a guardar, ¿no? ¿Ok? Para no tener este tema de que persista las preguntas por portafolio. ¿Ok? Listo, entonces voy a compartirles las diapositivas con las que trabajamos la clase anterior y vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes puedan hacer su tarea sin ningún problema. Ya les comparto la pantalla. Muy atentos, por favor. Esta es la parte inicial y muy importante. ¿Ok? Esto fue lo que trabajamos el viernes anterior, la introducción a las bases de datos. En plataforma les indico, no es un gran almacén de datos de un mismo contexto. ¿A qué me refiero con un mismo contexto? Que todos los temas que nosotros elaboremos en esa base de datos debe estar relacionado. Por ejemplo, me piden elaborar la base de datos de una institución educativa, ¿no? Entonces, una entidad o una tablita de mi base de datos puede ser estudiante, ¿no? Pero no voy a meter dentro de esa misma base de datos otra entidad que sea película, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna relación. Por eso debe ser de un mismo contexto. ¿Ok? Entonces, de ahí con los compañeros vimos que era una entidad. Hablamos claramente que una entidad es la representación de un objeto o concepto del mundo real. ¿Ok? Me dirá, mister, yo no soy un objeto, ¿no? Porque si digo el objeto estudiante, van a decir, mister, yo no soy un objeto, pues, ¿no? En programación hay un tema que se llama programación orientada a objetos, donde se modelan cosas del mundo real. ¿Sí? Entonces, por eso aquí en la parte del concepto de entidad, representación de un objeto o concepto del mundo real. ¿Sí? Entiéndase por objeto y concepto. También hicimos esa diferenciación, ¿verdad? Objeto, aquí hay 4 ejemplos, pueden verlo, ¿no? Objeto sería la tabla empleado, la tabla alumno, la tabla docente. ¿Y cuáles serían de tipo concepto? Como pueden ver aquí, artículo, noticia, qué sé yo, curso, calificación, sería de tipo concepto, más no de tipo objeto, ¿verdad? Entonces, una entidad es lo que pueden ver aquí como definición, y en Access, una entidad va a representar las tablas que vamos a usar. ¿Ok? Un campo es la mínima unidad de información, ¿sí?, que posee una entidad. ¿A qué me refiero con un campo? Por ejemplo, si yo hablo la entidad estudiante, ¿no? Los estoy cogiendo a ustedes de ejemplo. Si yo digo que una entidad es estudiante, ¿cuál sería el primer campo? La cédula. Otro campo de la misma entidad, el nombre. Otro campo, su apellido. Otro campo, dirección, la edad, el género, teléfono, sí, Natalie. Introducción a base de datos es el primer tema conceptual que ustedes van a elaborar. La clase anterior, el viernes anterior, obviamente, como iba a ser común el tema de la ausencia, nos pidieron de cierto modo reforzar un poquito los temas vistos y les hice una pequeña introducción a los compañeros que cumplieron conectándose a dicha clase, ¿no? Pero el día de hoy esta es la primera clase conceptual, como pueden ver en la plataforma, introducción a la base de datos. ¿Qué debe venir ahí? Estos conceptos claves, ¿no? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un campo? ¿Qué es un registro? Ejemplos de los proveedores de base de datos, y con eso tendrán la parte de resumen. Ok, ¿qué es un registro? Como pueden ver aquí, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Ok, les explico, ¿no? Al momento que yo ya tengo la tabla estudiante y todos sus campos, cuando yo ya completo los campos, por ejemplo, Katia Roldán, doy la cédula de ella, ¿no? 09123456, supongamos que esa es la cédula, el nombre Katia, apellido Roldán, edad 16 años, supongo, 16, dirección, mucho lote. Entonces, al momento que yo ya tengo todos los campos llenos de una entidad, eso corresponde a un registro. ¿Ok? ¿Me explico en esa parte? ¿Sí? Listo. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, ¿no? Las tablas son los elementos fundamentales y básicos de la base de datos. La tabla corresponden a las entidades. ¿Sí? Lo que yo llamo entidad en Access o en cualquier gestor de base de datos ya recibe el nombre de tabla. ¿Ok? Están formadas por campos y registros. Como pueden ver, de forma de columna son campos. En forma de columna son campos. Y en forma de fila son registros.
como pueden ver aquí, ¿no? Parece que esto es una tablita de algo deportivo, ¿no? Porque veo que habla del Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Entonces, como pueden ver, en forma de fila es un registro, quizás es una tabla de datos de los equipos de la Liga Española, al parecer. Entonces, miren aquí. Esto corresponde a un registro, cuando ya tengo llenos los campos por fila, miren. ¿Y qué es los campos? Un identificador, un código, el nombre de ese equipo, la ciudad a la que pertenece el equipo y el presidente de ese equipo, ¿no? Ok. Entonces, aquí está claramente qué son campos y qué son registros. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Preguntas hasta ahí? Esta es la parte clave del tema de bases de datos. Ustedes deben saber identificar una entidad y deben saber identificar cuáles son los campos que yo necesito en esa entidad. ¿Ok? Listo. Entonces, base de datos, ahí está la definición, una definición muy técnica. Es un conjunto de datos persistentes, ¿sí? Que tiene coherencia y que pertenecen a un mismo contexto, ¿no? Acabo de hacer el ejemplo con ustedes, ¿no? No es válido decir en una base de datos tengo la entidad estudiante y tengo la entidad película. No hay ninguna relación, no tienen un mismo contexto. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de una base de datos? Representa aspectos del mundo real. Una base de datos se diseña, se crea, se carga y asimismo se le da mantenimiento a una base de datos y siempre está dirigida a un grupo de usuarios. Aquí hay varios ejemplos, ojo, varios ejemplos de tablas y todas ellas entre sí formarían una base de datos de una biblioteca. Como pueden ver, las entidades nos indican que corresponde a una biblioteca. Quizás a ustedes ya no se les hace familiar el concepto de biblioteca. No sé si alguno de ustedes ha visitado alguna biblioteca. Por lo general ya su fuente de información es netamente el internet. En mis tiempos de estudiantes, si nos mandaban a hacer alguna investigación, teníamos que acudir a una biblioteca y prestar un libro y buscar la información requerida, ¿no? Entonces, aquí hay 5 entidades, 5 tablas. Las entidades van en singular, como pueden ver. Tengo la entidad editorial, tengo la entidad autor, tengo la entidad persona, la entidad libro y la entidad préstamo. ¿Qué campos tengo? De la tabla editorial tengo el campo nombre. De la tabla autor tengo el campo nombre y tengo el campo apellidos. De persona yo tengo el campo ID, que es un identificador, que para nuestro caso sería como la cédula. Este identificador debe ser único. El campo nombre y el campo teléfono, ¿no? Si yo quiero hacer énfasis a registro, en la tabla libro pueden ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, ¿no? Recuerden, los registros es cuando yo ya tengo la información completa por filas. Eso corresponde a un registro. Ok, ahora por favor vamos a hacer la siguiente práctica para que ustedes no tengan problemas de resolver su tarea. ¿Ok? Bueno, aquí hay otros conceptos de base de datos, que es definir, que es construir y que es manipular una base de datos. ¿Ok? Aquí hay ejemplos de gestores de base de datos muy conocidos. Esto les serviría para su tarea. Ejemplos de proveedores de bases de datos, el que nosotros vamos a utilizar y que de cierto modo considero que todos pueden tener disponible esta herramienta para no mandarles a utilizar otra más sofisticada. Y como son sus primeros pasos en bases de datos, la más utilizada es Access, que viene en el paquete de Office. ¿Ok? Entonces aquí tienen varios ejemplos de gestores de bases de datos. Para su tarea, aquellos que han entrado a plataforma pueden visualizar que pido ejemplos de gestores de bases de datos. Ok, vamos a trabajar con segundo. Miren, en su tarea tienen un ejercicio parecido. Yo les doy un enunciado y lo que les solicito a ustedes es que por favor extraigan las entidades. Lean bien cuáles son las entidades y cuáles son los campos de dicha entidad. ¿Ok? Eso es lo que yo solicito en la tarea. Entonces leamos lo que dice aquí el ejercicio que está planificado para el día de hoy. Me dice, se requiere diseñar una base de datos para una institución educativa, para lo cual se necesita identificar las entidades que se requieren para la misma. Inicialmente se solicita información del estudiante, del representante legal y la información de los docentes.
también se debe registrar a qué curso pertenece y las asignaturas que recibirá en el periodo lectivo. Entonces, por favor, les pido primero, a través del chat, me digan cuántas entidades consideran que hay aquí, cuántas tablas debo extraer de aquí. Con los nombres, por favor, los nombres de las tablas. ¿Cuáles serían las tablas para esta pequeña base de datos? ¿Cuáles serían las entidades? Por favor, en el chat hagan su participación. Vamos, hasta el momento no logro ver cuántas entidades creen que hay ahí. Ok, tengo una participación, vamos a ver. Ok, Chantal ha encontrado 2 entidades. Ella me indica la tabla estudiante y la tabla docente. Correcto. ¿Creen que son las 2 únicas? Las 2 tablas que plantea Chantal. La tabla estudiante y la tabla docente. ¿Alguien que crea que hay más tablas ahí? 6. ¿Cuáles son las 6, Cristina? ¿Las puedes nombrar? ¿Las puedes nombrar? ¿Cuáles consideras que son las 6 tablas que necesita? Representante, también correcto, una tabla más. Víctor, nómbralas. Me dices 3, pero necesito que las nombres para poder decirte si estás correcto o equivocado. Información de docente. Esa sería la tabla docente, Kerstin, la tabla docente. Estudiante. Representantes, estudiantes y docentes. Ok, no habría más. No habría más. Ok, miren, para esta parte de programación es importante la interpretación, ¿no? Tratar de interpretar muy bien lo que nos solicitan y tener todo lo que solicitan para que nuestra base de datos funcione. Asignatura, correcto, sería otra. Asignatura es otra tabla. Correcto, Kerstin, a ver. ¿Qué le ocurre, Kerstin? A ver, déjame ver si Kerstin... Sí, información de docentes, asignatura, sí, correcto, asignatura sería otra. Así, a breve rasgo, hay 5 tablas. Hay 5 tablas. ¿Sí? Hay 5 tablas. ¿Cuáles serían esas 5 tablas? Estudiante, docente, representante, curso, es otra tabla, curso, y la tabla asignatura. ¿Ok? Esas son las 5 tablas. Entonces, yo voy a hacer un modelo de cómo ustedes van a trabajar para el deber, ¿no? Ok, lo voy a hacer en Excel. Voy a hacer las tablitas en Excel y ustedes hacen lo mismo y lo adjuntan al documento de Word. Pueden hacerlo directamente en Word insertando una tabla o para que no tengan mucho problema lo hacen en Excel, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí. Les voy a compartir la pantalla de cómo deben resolver el tema donde les pido extraer las entidades, ¿no? Que es el tema 2 de la tarea. Ok, ustedes me dijeron que hay la tabla de estudiante. Entonces en la parte principal, ahorita solo vamos a hacer las tablitas en Excel. Tengo la tabla docente, ¿verdad? La tabla representante. Ok, la tabla representante, la tabla docente. Déjenme eliminar un poquito por acá para que se vea. Ok, esas son otra tabla, la tabla curso y la otra la tabla asignatura. Ok, esas son las que la mayoría logró identificar. La mayoría de los compañeros logró identificar. Me alegro los que han participado. Esperemos todos tengan muy claro este tema. Ok, entonces ahí tengo las 5 tablas que logramos identificar del problema planteado. Ahora vamos a ver los campos. Ok, aquí quiero que tengan algo claro, por favor. Toda tabla, toda entidad es en singular. Miren que yo he puesto en singular, ¿no? En singular el nombre de la tabla. Ok, toda tabla primero debe iniciar con un identificador único, lo que se conoce como un código. En el caso de estudiante, docente y representante, sí existe un campo que lo hace único, ¿verdad? ¿Cuál es ese campo? El campo cédula, ¿verdad? La cédula nos hace único. Cada persona, cada usuario tiene una única cédula que lo diferencia de los demás, ¿no? No hay cédulas que se repitan, ¿no? Entonces, aquí podemos ubicar el campo único, el primer campo, como la cédula, ¿no? En el caso de estas tablas que son de tipo concepto, recuerden que les dije, ¿no? Una entidad puede ser un objeto o un concepto de la vida real. Entonces, estas dos serían de tipo concepto, ¿no? Entonces, en las que son de tipo concepto, por lo general van a encontrar que ese campo único, que es un código, lo ponen como ID curso, identificador del curso, que simplemente es un código generado por el que crea la base de datos, y acá un código de la asignatura. ¿Ok?
Entonces, las que son de tipo objeto, quizás haya un campo que los permita identificar de forma única, ¿no? O también es válido poner ID estudiante, ID docente, ID representante. Es válido, ¿no? Pero como existe la cédula, podemos usar la cédula como ese código único que los diferencia. Ok, ¿qué más puedo poner de un estudiante? El nombre como campo, nombre, apellido, qué sé yo, la edad, otro campo, la dirección y el teléfono, ¿no? Entre las más importantes, ¿no? Incluso género, podemos poner el género, que también es importante. Género. ¿Alguien escribió? Déjenme ver si alguien dijo algún campo. Número de teléfono, ok, Génesis, sí, correcto. El país también, correcto. También es válido poner el país. Hoy en día tenemos muchos compañeros que son extranjeros, ¿verdad? Entonces estos mismos campos creo que también serían válidos para el docente y también serían válidos para el representante, ¿verdad? En ID curso, ¿qué podemos poner aquí? ID curso, por lo general, como es de tipo concepto, lo que más vamos a encontrar es una descripción. ¿Qué iría en esa descripción si yo lleno ese campo? Octavo de básica, segundo bachillerato, ¿verdad? Podemos ponerle la descripción e incluso el nivel, ¿no? Por decirlo así, educación general básica o bachillerato. Correcto, esos serían los campos de curso. ¿Cuáles serían de la asignatura? Nombre o la descripción, ¿no? El nombre de la asignatura o la descripción. Entonces podemos poner aquí nombre de la asignatura como campo, nombre de la asignatura, ¿sí? E incluso podemos ponerle un campo que diga descripción, qué es lo que se ve en esa asignatura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a trabajar ustedes su deber? Van a leer el problema planteado que está en el deber, van a extraer cuántas tablas o entidades hay y lo van a trabajar de la manera que yo les estoy mostrando en este momento, ¿no? No estoy mandando a hacer todavía en Access, simplemente identifican las entidades, copian esta tablita y la llevan a su documento de Word, ¿no? La pueden hacer directamente en Word la tabla o las hacen en Excel, marcan la tabla, la copian y la pegan en el documento de Word, ¿no? Ustedes eligen cómo diseñan la tabla. Pueden hacerlo directamente en Word desde la pestaña insertar la tabla o lo hacen así como yo lo estoy haciendo en Excel y le hacen la captura de pantalla o copian la tabla y la pegan directamente en Word. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? En base a un problema planteado, supongamos que nos contratan, una empresa nos contrata para diseñarle la base de datos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Que ustedes sepan identificar cuáles son las entidades que intervienen para poder diseñar esa base de datos. ¿Ok? Entonces, hemos hecho la identificación de entidades y hemos puesto unos que otros campos, ¿no? Por lo general los campos a veces viene detallado en el mismo problema qué campos necesita o quedan a nuestro criterio la inclusión de los campos, ¿no? ¿Ok? No, solamente hasta aquí es la parte de la tarea, Cristina. Solamente sacar las entidades y los campos. Hasta ahí llega la tarea número 1. Hay unas preguntas y luego hacer lo mismo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Leer el enunciado y sacar cuántas entidades hay y completarle los campos, ¿sí? Eso es la tarea, en el caso que ya lo hayan leído algunos de los compañeros. ¿Ok? Profe, Mandé. o sea que no tenemos que, o sea, por ejemplo, completar esa... Todavía no, solamente el objetivo de hoy es que ustedes sepan identificar entidades y le completen los campos. Todavía no vamos a llenar información. La información la llenamos cuando ya estemos trabajando en Access. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, gracias por la asistencia. Espero, por favor, un poquito de puntualidad en las siguientes clases. Descarguen la tarea y la completan. Está muy sencilla, por favor. Espero todos la cumplan. Ya voy a ver el tema de física, que era con fecha de entrega 22. Ok, muchas gracias. Que tengan un excelente día y que disfruten su fin de semana.